La gloria sea para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermano. El Señor que les bendiga, hermanos. Esta noche les felicito porque usted tomó la mejor decisión, y la mejor decisión es estar en la casa del Señor. Creo que me había tomado unas vacaciones, hermanos, porque hemos estado bastante estorbados de salud, pero le doy gracias al Señor porque ya estamos mejor, y para seguir, hermanos, predicando su palabra, porque para eso hemos sido llamados, ¿verdad? Para predicar la palabra del Señor. Antes de leer la palabra, hermanos, donde vamos a meditar en esta noche, quiero decirles que para este domingo, hermanos, nos han hecho una invitación. Va a haber una actividad allá en la colonia 7 de marzo. Es una actividad organizada por los hermanos de la policía, y ellos quieren que nosotros les apoyemos. Entonces el día domingo, como va a ser por la tarde, la actividad de arriba, no se va a hacer el culto aquí, hermanos, sino que nos vamos a ir todos para allá. Al parecer va a ser ahí en la cancha que tienen ahí en la 7 de marzo. Entonces nos vamos a reunir aquí, hermanos, a las 3 de la tarde, la hora del culto, y a esa hora nos vamos a ir porque creo que a las 4 estará el inicio de arriba. Quiero pedirles a mis hermanos que tienen su uniforme que ese día póngaselo, ¿verdad? Ese día usted vaya a representar bien al Señor a ese lugar, y testifiquemos ahí, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así de que el propósito es, hermanos, de apoyar para que, bueno, los hermanos saben de que usted es un ganador de almas. Por lo tanto, en el momento que haya un llamado, usted sabe que lo que hay que hacer es buscar al amigo, ¿verdad? Para que el amigo en ese momento tome la mejor decisión de su vida, como es recibir a Cristo en su corazón. Así de que, hermanos, oremos al Señor, ¿verdad?, para que ese día sea un día de bendición, un día de victoria. Un día, hermanos, en el cual pues el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a ir, ¿verdad? No voy a dejar a mí solito ahí. Vamos a la palabra del Señor. Invito a que busque el libro de Proverbios, en el capítulo 18. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 18. ¿Ya todo lo tienen? Y vamos a leer el versículo 21. Y leemos la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Ya le oramos a nuestro Dios. Y en este momento vamos a meditar en estos versículos que son muy importantes, que en esta noche nos podamos mirar. Hay algo que necesitamos entender, hermanos, cada uno de nosotros, y es que la palabra que nosotros hablamos es muy importante. La Biblia, hermanos, nos enseña muy claramente que hay una relación estrecha entre la palabra que decimos y lo que nos sucede en la vida. Por eso dice su palabra que el poder, dice, el poder está, ¿a dónde? En la lengua. Entonces el tema es el poder de la lengua. Usted ha escuchado algunas veces quizás algunos papás cómo se expresan de sus hijos. Dicen, este hijo que tengo es bien dundo, dicen. Imagínense lo que le están diciendo al niño en ese momento. No se ponen a meditar en realidad, hermanos, el poder que hay en esa palabra. Por algo el Señor Jesucristo, hermanos, decía que cuando nuestro hablar fuera así o fuera no, y teníamos, hermanos, que tener, hermanos, seguro y claridad en lo que íbamos a hablar. Porque, fíjense bien, el libro de Proverbios es un libro en el cual, hermanos, nos muestra a nosotros muchos consejos. Es el libro de la sabiduría.
Es un libro, hermanos, en el cual nosotros vamos a aprender mucho. Dice su palabra en el libro de Proverbios, capítulo 10 y versículo 11, dice: manantial de vida, dice, es la boca del justo. Como cristianos, de nuestra boca, hermanos, ¿qué es lo que tiene que salir? Tiene que salir bendición de nuestra boca. Pero muchas veces de nuestra boca no salen bendiciones, sino que salen otras cosas, pero menos bendición. Y usted y yo hemos sido llamados para bendecir. Amén. Recordemos que cuando aquel profeta Balaam fue llamado por el rey Balac, el rey de Moab, y fue llamado para que maldijera al pueblo de Israel, ¿por qué cree usted que aquel rey, hermanos, lo mandó a llamar? Porque este rey, hermanos, sabía de que había poder en aquella palabra que el hombre iba a hablar. Sabía este rey que aquel que el profeta maldijera iba a ser maldito. Por lo tanto, manda a llamar al profeta, a Balaam, para que maldijera al pueblo de Israel. Pero el Señor le dijo al profeta que lo que él le dijera, eso iba a hablar. Por lo tanto, aunque aquel profeta quisiera hacerlo, no lo iba a poder hacer. Porque Dios sabía, hermanos, que hay poder en la palabra que se dice. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice mi enfermedad. Usted, hermano, no tiene que hacerse dueño de la enfermedad. Usted no diga mi enfermedad que tengo tanto tiempo de tenerla, no, hermano. En el nombre del Señor reprenda toda enfermedad que pueda haber en su cuerpo y declárese sano, hermano, por el poder de la palabra del Señor. No estamos ahí, hermano, para estar ahí calentando, digamos, o queriendo hacer nuestro lo que no es de nosotros. Lo que es de nosotros, hermanos, es lo que Dios nos da. Y Dios no le va a dar una enfermedad a usted para que se vaya a perder, hermano, o para que se ande lamentando todo el tiempo. Dios, hermano, nos va a dar a nosotros bendición y vida eterna. Por lo tanto, el poder, dice la palabra del Señor, la muerte y la vida, dice, están en poder de la lengua. Imagínense un miembro tan pequeño que tenemos, hermano. Pero hay poder, hermanos, en la palabra que usted diga. Hay poder, hermano. Imagínense cuando llegó Zafira, donde estaba Pedro, y Pedro le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y aquella mujer dijo, sí, en tanto. Y por haber dicho esa palabra, hermano, ¿qué pasó con ella? Murió. Con aquella expresión que ella estaba diciendo en ese momento, prácticamente estaba firmando su sentencia de muerte. Ella no sabía lo que había pasado con su marido, que también ya había muerto. Pero ella también murió por aquella declaración que dio. Al haber afirmado de que sí, la habían vendido en ese precio, y lo cual no era cierto. Y como nosotros no podemos mentirle al Señor, ¿verdad? El Señor conoce nuestra mente y conoce nuestro corazón. Por lo tanto, hermano, al Señor no le podemos mentir. Y en ese momento aquella mujer también murió. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y versículo 24? Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina es para los huesos. Imagínense lo que nos dice la palabra del Señor. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Fíjense bien que cuando nosotros, hermanos, hablamos mal, lo que estamos diciendo es una maldición. Cuando hablamos bien, lo que estamos diciendo es una bendición. ¿Qué es lo que decía el salmista? En el Salmo 64, versículo 2, el salmista decía de esta manera, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, y de repente lo asaetean y no temen. Imagínense, la gente dice, afila, dice, como espada su lengua. No para hablar en bien del hermano o de la hermana, sino que para hablar en mal.
Y cuando estamos hablando en mal, en ese momento se nos olvida que Dios nos está mirando, que Dios nos está escuchando. Porque si en ese momento nosotros nos percatamos que lo que estamos diciendo, estamos ofendiendo a Dios, yo creo que en ese momento, hermano, nos quedáramos callados mejor. Pero como que se nos olvida, ¿verdad? Que hay un ojo y un oído que todo lo ve y que todo lo oye. Se nos olvida, hermano. Y es por eso que muchas veces cometemos errores. Entonces, cuando hablamos mal, estamos maldiciendo. Cuando hablamos mal, hermano, de nuestra esposa, o la esposa habla en mal de su esposo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando maldición. Hay esposas que hablan mal de sus esposos. Y viceversa también, hay esposos que hablan mal de su esposa. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos hablando una palabra de maldición. Muchas veces también no hablamos bien de nuestra iglesia, hablamos mal de nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos hablando, hermano, una palabra de maldición. Usted ha sido llamado para que hable bien de su iglesia. Usted tiene que hablar bien de su iglesia, hermano. Cuando usted se congrega, usted tiene que hablar bien. Porque es en este lugar donde Dios bendice su vida. Es en este lugar donde Dios le fortalece. Donde Dios, hermanos, le da esperanza. Es en este lugar donde usted y yo aprendemos de su palabra. Por lo tanto, hermano, tenemos que hablar bien de nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, bendecir, hermano, es hablar bien de algo o de alguien. Cuando usted se expresa bien, hermano, de una persona, de su familia, de su iglesia, usted está bendiciendo, ¿verdad? Imagínense las madres cómo son con sus hijos. Que aunque sus hijos sean malos, ¿verdad? Pero las mamás dicen, mi hijo es buena persona. Entonces, está hablando bien, hermano. Está dando una palabra de bendición. Porque es raro, hermano, oír una madre que se exprese mal de sus hijos. Es raro. Pero por lo general, las mamás siempre están hablando bien de sus hijos. Y eso está bueno, hermano, porque fíjese que como padres, usted no va a desear mal a sus hijos, sino que tenemos que desear lo bueno. Pero para que podamos desear lo bueno tenemos que hablar bien, hermano. Tenemos que hablar bien. Porque de otra manera estamos cometiendo un error. Vea lo que dice Santiago en el capítulo 3. Imagínense lo que dice su palabra, hermano. Santiago en el capítulo 3 encontramos un versículo, hermano, que nos habla con respecto a la lengua. Y en el versículo 5 dice su palabra: así también, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Imagínense, hay gente que es bien jactanciosa, ¿verdad? Que habla, hermanos, de grandezas, pero que en la realidad no tienen nada. Entonces, hermano, eso es jactancia. Y la Biblia dice que toda jactancia también, dice la Biblia, que es pecado. Entonces, el Señor nos llama a que nosotros seamos humildes, hermano. Humildes no es nuestra forma de vestir, no, hermano, es nuestra forma de caminar, sino, hermano, humildes de corazón, ¿verdad? Porque donde hay humildad, hermano, un corazón humilde, no puede haber jactancia, no puede haber vanagloria, no puede haber, hermanos, cosas que en realidad desagradan al Señor, sino que lo que tiene que haber en un corazón humilde, hermano, lo que va a haber siempre, va a haber paz, va a haber, hermanos, amor, va a haber, hermano, armonía entre los hermanos, porque hay un corazón humilde. Pero un corazón jactancioso, hermano, un corazón vanidoso, no va a haber, hermanos, humildad, no va a haber unidad, no va a haber amor. Porque las personas que son así, hermanos, solamente piensan en ellos mismos. Así de que la palabra del Señor nos dice que cómo nosotros tenemos que hablar. Jesús mismo, hermanos, Él reconoce lo que hay, hermanos, en la palabra, en el poder de la lengua. Fíjense bien, quiero que veamos lo que sucedió en Marcos en el capítulo 11 y versículo 14. Jesús, dice la Biblia, que Él se acercó a aquella higuera. ¿Y qué es lo que buscaba el Señor en aquella higuera? Lo que el Señor buscaba en aquella higuera era fruto.
Pero como no halló fruto, dice la palabra del Señor, que Jesús le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. A la mañana siguiente, Pedro le dice al Señor, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Entonces Jesús pronunció una maldición con sus palabras y habló muerte a la higuera en aquel momento. Por lo tanto, hermanos, la higuera se secó desde sus raíces. Imagínense lo que sucedió en ese momento. El Señor le dice, nunca más coma nadie fruto de ti. Y así sucedió, hermanos. Así sucedió. Entonces, fíjese bien. ¿Qué queremos nosotros decir, hermanos, cuando cantamos al Señor? En esa alabanza que dice, yo quiero ser como tú. Le decimos al Señor, yo quiero ser como tú. Nosotros reconocemos cómo es el Señor, ¿verdad? Y cuando le decimos al Señor, yo quiero ser como tú, es porque también nosotros queremos hacer lo mismo que el Señor hizo. Queremos actuar de la misma manera que el Señor actuaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Jesús hacía. Jesús hacía esto, mire, daba de comer al hambriento. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Qué daba el Señor también? El Señor predicaba las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. ¿Qué más hacía el Señor? El Señor sanaba a los enfermos. Eso es lo que también nosotros hemos sido llamados, hermano, a orar por los enfermos para que los enfermos sean sanos. A liberar a los cautivos. Eso es lo que el Señor hacía. Pues también la iglesia del Señor tiene que hacer, nosotros. El Señor echaba fuera a los demonios. De igual manera nosotros también, hermano, hemos sido llamados y Dios nos ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús echemos fuera todo demonio. Y también, hermanos, con nuestro testimonio y con la autoridad que Dios nos ha dado, hermano, así como se escandalizaban los religiosos de la época del Señor, pues también en nuestra época también los religiosos se van a escandalizar. Y van a, hermanos, a testificar y van a decir verdaderamente el poder de Dios está en ellos. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay poder en la lengua. Fíjense bien, Jesús sabía, hermanos, que las palabras que nosotros hablamos son poderosas y nosotros debemos de entender y asimilar esta verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús dijo estas palabras. En Marcos 11:23 el Señor les dijo a sus discípulos, porque de cierto os digo, les dijo el Señor, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en el corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, dice la palabra, le será hecho. Solo usted puede observar en este versículo, hay un verbo, hermanos, que se repite 3 veces. Y el verbo que se repite 3 veces es decir. En este versículo el Señor está poniendo, hermanos, la palabra, o está repitiendo esa palabra, decir, 3 veces. Mientras, hermanos, que creer, el verbo creer solamente aparece una vez. Por eso dice que cualquiera que dijere una vez a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón de si no creyere, una vez creer, dice que será hecho lo que dice 2 veces, y lo que diga esa tercera vez, dice, le será hecho. Entonces Jesús reconoce, hermanos, que hay poder en la palabra. Por eso nosotros, hermanos, cuando pasamos aquí, nunca, hermanos, estemos hablando de gracia, hermanos. No pasemos, hermanos, a lamentarnos, sino que pasemos aquí, hermanos, a declarar victoria. Pasemos aquí, hermanos, a declarar, hermanos, que solo en Cristo Jesús hay poder, ¿verdad? Aunque usted, hermanos, no ande quizás nada, ningún centavo así en su bolsa, hermanos, pero usted diga que está bendecido en el nombre del Señor. Y nunca diga, y mire, yo no puedo. Pablo dijo, con Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece.
Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que declarar, hermanos, la palabra. Tenemos que hablar bien la palabra. Porque es de esta manera como nosotros, hermanos, vamos también a poner en acción la palabra. Fíjense bien. No debemos ser cristianos pasivos, fíjense bien. Ante las circunstancias de la vida, ante los problemas que nos pueden llegar a nuestra vida, hermanos. No seamos pasivos, no que seamos cristianos activos. Debemos ser activos y debemos levantarnos en el nombre del Señor siempre y actuar en el nombre de Cristo, y debemos de hablar esta palabra. Tenemos que hablar a nuestro problema, el problema que está agobiando su vida, a la situación económica que usted está afectado, a la familia o a la enfermedad. Tiene que decirle en el nombre de Cristo Jesús: yo declaro que mis finanzas estarán bendecidas por parte del Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro que esta enfermedad se va de este cuerpo. En el nombre de Jesús yo declaro que mi familia va a ser convertida al Señor. Y tenemos que hablar bien, hermanos, la palabra del Señor. Pero fíjense bien, algunas veces, tal vez usted puede llegar a un hogar con la intención de hablarle a alguien ahí que no conoce al Señor, y alguien de la misma casa le va a decir: no, ay, déjelo, él es rebelde, él no quiere nada con el Señor. Porque ya nos han salido así, hermano. Algunos mismos miembros de la familia nos dicen: no, ay, déjelo, a él no le diga nada, si él no quiere nada con el Señor. Desde ya, hermano, la gente está poniéndole candados, están cerrándole las puertas. Pero Dios nos ha mandado a que nosotros, hermanos, abramos las puertas en el nombre del Señor, ¿verdad? Que en el nombre del Señor, hermanos, declaremos victoria. Por lo tanto, hermanos, yo cuando escucho a alguien que dice aquí: por fe ya tenemos un terreno, hermano, estamos hablando bien. Cuando usted dice: por fe la iglesia se va a llenar y va a crecer más numéricamente, estamos hablando bien. Pero cuando nos ponemos a decir: ay, mire, hermano, poquitos vinieron, quizás los hermanos ya no quieren seguir. No, hermano, no estemos hablando así, hermano. Leemos bien la palabra del Señor. Porque acuérdense que el enemigo está escuchando, los demonios están escuchando, y nosotros estamos ahí, hermanos, declarando derrota. Y en Cristo Jesús no estamos en derrota, estamos en victoria. Mientras Cristo está en su vida, mientras usted está en la iglesia, usted está en victoria, hermanos. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así de que cuando la enfermedad llega a la vida de cada uno de nosotros, no le demos la bienvenida, hermanos, a la enfermedad, sino más bien, hermanos, proclamemos la palabra del Señor. En Isaías 53, 4, 5 dice su palabra que por su llaga hemos sido curados. Así de que usted, hermano, en el nombre del Señor reprenda toda enfermedad y diga: por su llaga hemos sido curados, ¿verdad? Y así es, hermano, usted declare por fe. En el Salmo 103 también, y versículo 3 dice la palabra que Él es el que sana, dice, nuestras dolencias. Fíjense bien, Él es el que sana nuestras dolencias, dice la palabra. Por lo tanto, hermanos, declarémonos sanos en el nombre de Cristo Jesús. Así que cuando nuestra economía también no esté bien, debemos de hablar, hermanos, a nuestra escasez, y tenemos que decirle lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén, hermanos. Amén. Tenemos a un Dios, hermanos, poderoso. Por lo tanto, el salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero también el apóstol Pablo decía estas palabras. Vea lo que dice Filipenses en el capítulo 4, y usted va a ver lo que decía el apóstol Pablo también. Capítulo 4 y versículo 19. Háblele, hermano, a esa escasez que puede llegar a su vida y dígale. Versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios va a suplir, diga usted. Mi Dios va a proveer. Amén, gloria a Dios. Su palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Levante la mano si alguien aguantó hambre este día. Nadie, ¿verdad? A todos Dios nos puso el pan en la mesa. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir nuestras necesidades, hermano. Dios nos va a proveer. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Así de que cuando el diablo venga, hermanos, a nosotros para robarnos o destruirnos, debemos de proclamar la palabra de Dios. Lo que dice Santiago 4:7, vean lo que dice.
Santiago 4:7. Su palabra dice, someteos, dice, pues a Dios. Resistid al diablo y él dice que huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Para que el diablo pueda huir de nosotros, Resistir, someternos. primeramente tenemos que someternos a Dios. Y al estar sometidos a Dios, con la ayuda de Dios, con la cobertura de Dios, usted va a poder resistir al diablo. Y el diablo, dice la Biblia, que va a huir de nosotros. No es que nosotros vamos a huir de él, sino que dice la Biblia que él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, estamos respaldados por el Señor. Estamos acorazados por el Señor. Por lo tanto, donde usted se para, no está parado solo. Dios está con usted, hermano. Dios está con usted. Y Dios está para sacarlo en victoria. Ante cualquier, hermanos, problema, ante cualquier situación, tenemos que usar la palabra del Señor. Así como Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando fue tentado en el desierto, dijo, escrito está y escrito está. ¿Y qué pasó? Satanás ya no lo siguió, hermanos, perturbando. ¿Por qué? Porque el Señor, con la palabra, hermanos, se defendió. Pero ¿cómo nos vamos a defender? Tenemos que conocer la palabra, hermanos, para que nos podamos defender, ¿verdad? Si no, difícilmente, hermanos, nos vamos a poder defender de los ataques que el enemigo nos puede hacer. El apóstol Pablo decía que nosotros, dice, que ya no andamos por vista, sino que usted y yo andamos ahora por fe. Así es de que encontramos un versículo, y este versículo está en Joel 3:10, fíjese, que cuando usted se encuentre, hermanos, ahí con una situación quizá desesperanzadora, con una situación, hermanos, difícil, dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué vamos a decir que somos fuertes? Porque Cristo está con nosotros, ¿verdad? Diga el débil, dice, fuerte soy. No va a decir el débil, estoy terminado, ya no puedo, ya no quiero seguir adelante. No, diga el débil, fuerte soy en el Señor, ¿verdad? Si creemos bien, vamos a hablar bien, hermanos. Si creemos mal, vamos a hablar mal. Recordemos que nuestras palabras revelan, oiga bien, nuestras palabras revelan la fe que tenemos. Y no solamente la fe que tenemos, sino también lo que hay en nuestro corazón. Lo que nosotros hablemos, estamos revelando lo que hay en el corazón. Si usted, hermanos, cuando habla, solamente habla situaciones de problemas y debilidades, usted está reflejando lo que hay en su corazón. Pero cuando usted, hermanos, habla bien, usted está hablando, demostrando lo que hay en su corazón. Dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de nuestro corazón, hermano, habla la boca. Si en nuestro corazón, hermano, solamente hay cosas buenas, pues vamos a hablar cosas buenas. Pero si en nuestro corazón, hermano, hay cosas malas, seguramente que vamos a hablar cosas malas. Así de que, para que podamos hablar bien, tenemos que estar empapados de su palabra. El mandamiento que recibió Josué fue este: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él, para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínense, tenemos que estar bien empapados de esta palabra. Nuestras palabras, hermanos, son poderosas y pueden dar vida o pueden matar. Nuestras palabras revelan la fe que tenemos. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Así de que vamos a ver que nuestras palabras revelan lo que somos. ¿Por qué, hermano? Fíjese bien. ¿Por qué usted y yo sabemos que Dios es bueno? ¿Por qué usted sabe que Dios es bueno? Porque la palabra que usted tiene en su mano es buena. Amén. ¿Verdad? Por eso sabemos
que Dios es bueno. ¿Por qué sabemos, hermanos, que Dios es santo? Porque su palabra, hermanos, es santa, ¿verdad? La palabra del Señor revela santidad. ¿Por qué sabemos, hermanos, que Dios es verdadero? Porque su palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios nos revela cómo es Dios. De igual forma, hermanos, nuestras palabras revelan nuestro carácter y nuestra forma de ser, cómo somos delante del Señor. Así de que la muerte y la vida, dice su palabra, hermano, que están en poder de la lengua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ser cuidadosos en lo que vamos a hablar. Si usted se expresaba mal de alguien, ya no lo haga, hermano, ya no se exprese mal. Si su hijo, hermano, le reprobó materias y dice, es que mío no, mejor ore por él, para que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé, hermanos, entendimiento, para que él sea un buen alumno, un buen estudiante. Pero muchas veces, en lugar de hablar bien, hablamos mal de ellos, ¿verdad? Dios no quiere eso, hermano. El Señor quiere que nosotros, hermanos, hablemos bien. Fíjense que de nuestra boca, ¿qué es lo que tiene que salir? Solo bendiciones. Dice su palabra en Santiago 3 y versículo 10, dice, de una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice su palabra, esto no debe de ser así. Fíjense bien lo que dice su palabra. Esto, dice, no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Quiere decir, hermanos, que como cristianos nosotros no podemos estar dando agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Tenemos que dar, hermanos, solo agua dulce. Y su palabra dice que si nosotros nos convertimos a Él, así verdaderamente, como es su palabra, y dice que si entresacara, dice, lo precioso de lo vil, dice, entonces serás como mi boca, dice el Señor. Entonces hay cosas, hermanos, que hay que sacarlas, hay que quitarlas, para que de verdad, hermanos, nosotros podamos hablar bien su palabra. Hay muchas formas, hermanos, como nosotros podemos decir las palabras del Señor, y tenemos que saber, hermanos, que lo que vamos a decir es lo correcto. Fíjense que algunas veces hablamos mal y después decimos, nos arrepentimos, ¿verdad? Decimos, ¿por qué lo dije? Proverbios 13:3 dice de esta manera, el que guarda su boca, dice, guarda su alma. Tal vez en algún momento usted lo ha ofendido y usted ha estado a punto, hermanos, de responder mal. Pero usted ha guardado silencio y usted ha hecho bien. ¿Ha hecho bien? Porque su palabra dice que aún el necio cuando calla, dice que es contado por sabio. Imagínense, aún el necio cuando calla. Entonces cuando usted calla ante una ofensa, usted, hermano, está demostrando sabiduría de Dios. Usted está actuando de la forma más correcta, porque su palabra dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, dice, tendrá calamidad. Su palabra también hay un versículo que dice que hay palabras, dice, que son, dice, como golpes de espada. Dice que algunas veces la palabra que le damos a alguien no es una palabra, hermanos, para que la persona se sienta fortalecida, sino que lo golpeamos con la palabra. Lo hacemos sentir mal, lo humillamos. Lo hacemos sentir menos. Y eso, hermanos, ¿cree usted que le agradamos a Dios con eso? No, ¿verdad? Entonces, tenemos, hermanos, que declarar la palabra como tiene que ser. Recordemos que Dios, hermanos, tiene grandes cosas para nosotros. Y como padres tenemos que hablar bien a nuestros hijos.
¿verdad? Si antes le decía, mira, hijo, eres igualito que tu papá, ya no le diga así, ¿verdad? Porque algunas veces quizás algunas malas actitudes que están en los papás están en los hijos, entonces dígale, ya no le diga así a su hijo. O nunca le diga, mira, nunca vas a cambiar. Recordemos, hermano, que todos podemos cambiar. Sí. Con la ayuda del Señor vamos a cambiar, hermano, y cada día tenemos que ser mejores cristianos. También sabe por qué tenemos que hablar bien. Porque su palabra dice, hermanos, que en aquel día de todo lo que nosotros hablemos vamos a dar cuenta. Mateo 12, 36 y 37 dice su palabra, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, dice su palabra, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, dice, serás condenado. ¿Se da cuenta, hermano? Qué importante es hablar bien. Qué importante es que hablemos bien. Cuando hablamos bien, llevamos alivio a las personas, le llevamos ánimo, le llevamos consuelo, le llevamos sanidad, restauración, le llevamos bendición, le llevamos vida cuando hablamos bien. Pero cuando hablamos mal, es todo lo contrario de lo que les he mencionado. Le llevamos desánimo a las personas y en lugar de llevarle sanidad le decimos, mire, fíjese que de esa enfermedad murió un familiar mío. Qué consuelo, hermano, qué ánimo le estamos dando con esas palabras. No, ¿verdad? Tenemos que decirle, mire, tenemos a un Dios que es nuestro médico por excelencia. Él es nuestro sanador. Y lo que el médico le haya dicho, no se preocupe, porque Dios tiene la última palabra. Esas son las palabras que tenemos que llevarle a aquella persona que se encuentra atribulada. Así de que, hermanos, démosle un aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que cada día necesitamos más y más de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada y que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, a mis hermanas. Danos siempre ese buen propósito de buscarte cada día, Señor, de honrarte con nuestra presencia, de servirte, Señor, de predicar tu palabra, de hablar de aquel que no te conoce. Danos, Señor, esa palabra siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga esta noche, el día de mañana. ¿Quieres la salvación y la vida eterna? Usted necesita recibir al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo. Por favor, repita la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal de mi alma. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Dios, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Felicidades. Bienvenido a la familia de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana donde se predique una sana doctrina. Te invitamos a que siempre busques a Dios en oración. Te invitamos a que leas la palabra de Dios. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.